Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo va a exponer el seminario sobre hilo de mecánico. Mi nombre es Einer Daniel Berríos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para comenzar, vamos a empezar a definir lo que es hilo mecánico. Este se va a definir principalmente como la detención de algún segmento del tracto gastrointestinal, que se va a caracterizar por una detención más o menos completa y persistente del paso del contenido intestinal a través de un determinado segmento del tubo digestivo. Además, este va a ser con su subsiguiente estancamiento. Esta parada intestinal multicausal va a desencadenar una serie de procesos fisiopatológicos altamente nocivos y potencialmente letales si no se les opone un total y temprano remedio. Además, mencionar de que este cuadro requiere una evaluación detallada y acuciosa, tanto en su anamnesis como en su examen físico y para su adecuado planteamiento diagnóstico, ya que el manejo de este puede ser médico o quirúrgico y un retraso en este diagnóstico puede desencadenar un mayor riesgo para el paciente. Asimismo, tenemos que definir algunos términos para diferenciarlos. Dentro de ellos está la oclusión u obstrucción intestinal. Esta va a ser definida como una detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. En cuanto nos referimos a una suboclusión o una obstrucción parcial, es si la detención no es completa ni persistente y además este se puede solucionar con medidas conservadoras. Otro término que debemos tomar en cuenta es el de pseudoobstrucción. Este se va a definir como un fallo en la progresión anterógrada del contenido intestinal sin evidencia sin evidencia de una obstrucción mecánica. Va a ser debido principalmente a una alteración de la capacidad propulsiva de la pared del intestino y esto va a dar lugar a los síntomas propios de obstrucción, como pueden ser distensión abdominal, vómitos, pero sin evidencia de una lesión estenosante que lo provoque. Además, mencionar que su presentación puede ser tanto aguda como puede presentarse crónicamente, como puede ser consecuencia de alguna miopatía o una neuropatía que va a afectar al tracto digestivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a su epidemiología, esta obstrucción en la zona de del tracto digestivo, independientemente de la causa, es uno de los cuadros más importantes a considerar en la evaluación del paciente con sintomatología abdominal en los servicios de urgencia. Se calcula que en Estados Unidos representa aproximadamente el 20% de todas las consultas a visitas en emergencias cuando llegan los pacientes por dolor abdominal y cerca de 300.000 admisiones hospitalarias anuales en este país. Además, causan una mortalidad de aproximadamente 30.000 casos de estos. También se estima que un 15% de estos pacientes van a requerir un ingreso hospitalario quirúrgico y en el caso del intestino grueso, la gran mayoría de las obstrucciones son de manejo quirúrgico. También se estima de que hay un 10 a un 15% de los pacientes con tumores colorectales se va a presentar de forma obstructiva. Además, mencionar de que su mortalidad actual se encuentra en torno a 20 a 25 pacientes por millón de habitantes al año, creo que representa un aproximado de un 5 a 8% de pacientes que van a sufrir este síndrome. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Antonio Vegaso y vamos a continuar con lo que sería la clasificación. En sí, esta patología nosotros la podemos clasificar según su patogenia como hilio mecánico o dinámico u oclusivo. Y este mismo se puede manifestar de diferentes formas según su origen. Puede ser intraluminal, intramural o extrínseca, de acuerdo a su locación como proximal o distal, de acuerdo a su progresión como simple, en la que no va a haber compromiso vascular, y también van a ser denominadas oclusión-obturación, como estranguladas cuando hay compromiso de la vascularización, por lo cual tienen más riesgo de hacer una necrosis, y como oclusión con compromiso vascular secundario. Y también de acuerdo al grado de compromiso puede ser parcial o completa. A diferencia del hilio mecánico o dinámico, otro tipo de patogenia puede ser la funcional o adinámico o hilio no mecánico. Según su topografía, lo podemos clasificar de intestino delgado,
altas cuando la obstrucción asciende en el duodeno y las primeras asas yeyuniliales, y bajas cuando asienta en las últimas asas yeyuniliales y colon, y del intestino grueso. Según la evolución, pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Agudas cuando se instalan de forma brusca y crónicas cuando se instalan de forma progresiva. Siguiente, por Antes de favor. que, antes de que avances, Antoinette, justamente ahí hay algunas discrepancias en algunos autores, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en prácticas, hay quien considera alta cuando es proximal a la válvula ileocecal y baja cuando es distal. Cuando hablan de intestino solo delgado, entonces dicen alta hasta el ángulo de Treitz, intermedia y también hablan de distal o baja, ¿no? Baja es ya en la zona del ileón terminal. Pero siempre es bueno aclarar ese tipo de diferencias que se pueden presentar. ¿De acuerdo? Continúa, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Raxine Chira y vamos a continuar con lo que es etiología del hilio mecánico, ¿no? Justamente ya hemos descrito lo que es el hilio, ¿no? Que va a ser un obstáculo que va a ocluir la luz intestinal y vamos a ver de acuerdo a su origen, ¿no? Las causas intraluminales, intraparietal y la extrínseca. Primero tenemos la intraluminal, donde el obstáculo se va a encontrar dentro de la luz intestinal propiamente dicha, sin tener relación con la pared. Y lo que vamos a destacar ahí van a ser, por ejemplo, un cuerpo extraño, que puede ser de todo tipo, y sobre todo va a ser habitual en pacientes psiquiátricos o en presos también, en el hilio biliar, que van a ser en sí cálculos biliares, que van a estar a nivel del hilio terminal, ¿no? Lesiones polipoideas o exofíticas, impactación del vario, intususpección, enterocolitis, parásitos, el meconio, besoar, ¿no? Que es también de acúmulos, ¿no? De cualquier material orgánico que es mal digerido. Y la impactación fecal, ¿no? Y litiasis vesicular, que en sí esta es frecuente. Con respecto a las causas parietales, vamos a tener que este obstáculo es consecuencia de una alteración orgánica a nivel de la pared intestinal que va a ocluir esta luz y a nivel del colon, la causa más frecuente es la neoplasia, el intestino delgado, la causa pues, es más frecuente en estenosis posinflamatoria, sin embargo hay que mencionar, ¿no? Estas otras que es importante saber, por ejemplo, a nivel congénito, tenemos dentro lo Maxine, que es la... Sí, doctor. Maxine, antes de que sigas avanzando, me gustaría que se aclare algo porque podría malinterpretarse según como está descrito en la diapositiva. En las intraluminales, tu segundo ítem fue ileobiliar, ¿de acuerdo? Sin embargo, el último dice litiasis vesicular. Entonces, ojo con eso porque la litiasis vesicular por sí misma no produce obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? La litiasis vesicular, cuando el cálculo migra al intestino, es que se produce el íleo biliar, pero la litiasis vesicular por sí misma no produce. Eso que quede claro porque puede llamar a confusión. Ahora sí puedes continuar. Sí, doctor. Bueno, seguimos en las causas y parietales, ¿no? Como mencioné, es importante saber, por ejemplo, a nivel congénito, la duplicación intestinal, divertículo de Meckel, estenosis y procesos inflamatorios como son la diverticulitis, enfermedad de Crohn, lesiones por radiación o inducida por medicamentos, o sea, por constricción por isquemia, también una tuberculosis, endometriosis y también lo que son frecuentes neoplasias o por algún trauma, ¿no? Con respecto a las causas extrínsecas, vamos a tener que ocluiría, ¿no? Esta luz por compresión extrínseca y la causa más frecuente son las adherencias posoperatorias o bridas, ¿no? Y también podría ser por un absceso peritonitis, páncreas anular o pseudoquiste pancreático,
un carcinomatosis, sarcomas, endometriosis, embarazo, que esas son causas menos frecuentes, hematoma, drenaje o hernias, ¿no? Sea en la pared abdominal, a nivel externo, inguinal, crural, umbilical o interno. Los volvulos que sí son frecuentes o invaginaciones o torsiones, ¿no? Mm. Ya. Soy Guido Cruz Mamani y voy a seguir con la parte de fisiopatología. De manera general, son 4 los procesos relacionados con el desarrollo de este cuadro. Primero es el acúmulo de líquidos. Si hablamos en general, la producción de líquidos en 24 horas, tanto el saliva, jugo pancreático, bilis, jugo pancreático y jugo intestinal, supone un total de entre 8 y 10 litros de secreción en 24 horas. Entonces, la presencia de un obstáculo predispone a que este líquido se acumule por encima de esta obstrucción o se puedan eliminar al exterior en forma de vómitos, dependiendo de la ubicación de esta obstrucción. Si consideramos la escasa absorción del agua y sales a nivel del yeyuno, es fácil que podamos comprender que si hablamos de una obstrucción alta del intestino delgado, existe una deshidratación abundante e intensa de manera precoz. Por el otro lado, cuando pensamos que la absorción de agua y los electrolitos se produce principalmente en el ilion y en el hemicolon derecho, las obstrucciones bajas del intestino grueso tienen tendencia a producir esta deshidratación en menor cuantía y esto al menos en las fases iniciales. También hay un cúmulo de gases. Estos gases se dan tanto por la dilución como por fermentación bacteriana. Los principales gases son el nitrógeno, siendo representando el 70% de estas. Luego tenemos el oxígeno, entre el 6 y 8%. Luego el hidrógeno sulfurado y en menor proporción otros gases como el hidrógeno, dióxido de carbono, metano, indol y otros. Entonces, la motilidad y la circulación intestinal influyen en la absorción de estos gases, por lo que en situaciones de ilio, la absorción se paralizará y eso produce un gran acúmulo de gases que contribuye a la distensión intestinal. Hay también trastornos de la absorción y este es un fenómeno muy característico en este cuadro. Esta obstrucción intestinal va a generar una disminución de la absorción de los productos que habitualmente los haría por la vía endovenosa. Además, tardíamente también lo que ocurre es la aparición de otra ruta. Entonces, hay un desvío desde la pared intestinal hacia la cavidad peritoneal y entonces este proceso contribuye a la formación de un acúmulo de líquido extraintestinal libre en la cavidad. También hay trastornos de la secreción y pues en la oclusión intestinal existe un aumento de la secreción con un paso de líquidos y electrolitos a la luz intestinal y que como vimos contribuye al acúmulo de líquidos en la zona previa a la obstrucción. Son estos 4 procesos los más importantes que van a producir esta distensión intestinal, que es el punto más importante en la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Ya. De manera específica, hablando de la obstrucción alta, sistemáticamente se produce por una insuficiencia del esfínter pilórico, permitiendo con el vómito aliviar la distensión, por lo que de forma característica en estos pacientes que tengan la obstrucción alta no va a haber una gran distensión y lo que va a predominar en estas personas es un cuadro de vómitos. Por otro lado, en las obstrucciones bajas, especialmente en las obstrucciones distales, va a depender a su vez de la insuficiencia o la competencia de la válvula de Bowen, llamada también válvula ileocecal. Si esta válvula es competente, o sea que no va a permitir el paso retrógrado del material del colon al intestino delgado, se va a producir una gran distensión del colon, especialmente a nivel del ciego. La segunda consecuencia es que, como no va a refluir al intestino delgado, el contenido del colon no va a llegar a dilatación, no va a causar una dilatación del intestino delgado hasta las etapas tardías. Consecuencia de todo lo que ya he mencionado hasta ahora, tenemos la isquemia parietal, que en la fase de descompensación, la progresiva distensión intestinal va a comprimir los vasos de las paredes, provocando una isquemia. Esto va a generar una hipoxia parietal, lo que favorece a su vez la atonía intestinal, cerrándose así el llamado círculo de Kocher.
También hay una alteración de la función de la pared intestinal. Como mencioné, hay un aumento de la permeabilidad del intestino y esto contribuye a una disminución de la absorción y un incremento de la secreción. También tenemos una proliferación de la flora bacteriana y en este punto hay una inversión de la flora bacteriana, donde hay una mayor proliferación de gram negativos y un descenso de los gram positivos. Y por último tenemos una alteración de la circulación explásnica, la cual actúa como una bomba, al igual, bueno, que el corazón, donde hay una aspiración de la sangre venosa al contraerse las fibras longitudinales y estas se impulsarán hacia el sistema porta. Entonces, cuando al producirse la fase de descompensación en una parálisis de la musculatura intestinal, esta bomba deja de funcionar produciéndose una éstasis sanguínea esplácnica. Siguiente, por favor. Yo soy Karen Díaz y vamos a continuar con la parte de la historia clínica. Esta parte la vamos a dividir en dos partes, que es la anamnesis y el examen físico. Antes de empezar con la anamnesis, tenemos que saber que, bueno, la mayoría de los pacientes va a presentar una obstrucción intestinal agudo con un inicio brusco de dolor abdominal tipo cólico, que se va a acompañar con náuseas, con vómitos y con una distensión abdominal. Y una minoría de los pacientes que va a ser una obstrucción parcial crónica, es decir, estos pacientes van a presentar los síntomas y después se van a resolver y van a volver a presentar, son obstrucciones recurrentes. Entonces, para la anamnesis, ya en esta parte, es de vital importancia tratar los antecedentes médicos, familiares y quirúrgicos, porque son estos antecedentes los que nos va a dar información sobre los posibles factores de riesgo. Y estos factores de riesgo nos va a proporcionar pistas sobre la etiología que va a tener la enfermedad. O en todo caso, nos va a sugerir un diagnóstico alternativo. Además de los factores que ven en pantalla, también hay que considerar los fármacos, tanto los medicados como los que no tienen receta, que es un cuadrito que en la siguiente diapositiva vamos a ver del UpToDate. Pero aquí tenemos 6 factores que se consideran. El primero es el de cirugías abdominales o pélvicas previas, que nos va a provocar adherencias, que es la causa más frecuente. También tenemos hernias abdominales en la pared o ingle, inflamación intestinal, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, un historial de la paciente que sea riesgoso para neoplasia, irradiación abdominal previa y una historia de ingestión de cuerpos extraños, como ya se mencionó mi compañera antes. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a los síntomas que se va a presentar, son 4, aunque podríamos decir 3 principalmente, donde el dolor abdominal va a ser la principal causa y la que el síntoma que más frecuente se presenta. Y generalmente va a ser el primero en aparecer, sobre todo en las obstrucciones de tipo mecánico. El dolor abdominal, las características va a ser de tipo cólico, va a ser generalizado por la distensión abdominal, por la lucha del peristaltismo, y va a ocurrir, según UpToDate, ocurre cada 4, cada 5 minutos, y se va a sospechar de una estrangulación o de una perforación si el dolor se hace focalizado, continuo y aumenta la intensidad. El siguiente síntoma importante son las náuseas y los vómitos, que van a estar presentes. Aquí depende si va a ser una obstrucción alta o una obstrucción baja. En el caso de una obstrucción alta, va a estar presente desde el inicio de este cuadro y el aspecto va a ser de contenido alimenticio y biliogástrico. Y en el caso de una obstrucción de intestino grueso, los vómitos van a aparecer más tardíamente o incluso pueden no aparecer, pero si aparecen sería de tipo fecaloide. Y el contenido entonces, por ende, la presencia de este síntoma va a depender del nivel y de la fase evolutiva. Y como resultado vamos a tener un paciente que va a dejar de tomar líquidos, de comer por vía oral. El otro síntoma que vemos en pantalla es la constipación, que primero hay que preguntarle al paciente cuál es el ritmo deposicional habitual del paciente, cuál ha sido su última deposición, si hay algún elemento patológico, y la ausencia o presencia de ventosidad es muy importante porque, por ejemplo, se considera
que la ausencia de las ventosidades es un signo típico de una obstrucción completa. Y aunque, bueno, esto también es de up-to-date, según en algunos cuadros de obstrucción mecánica de este tipo, puede haber emisiones aisladas de diarrea, y cuando esta diarrea es frecuente, se considera como un signo de obstrucción incompleta y de pseudoobstrucción. Y se va a acompañar de sangre cuando, por ejemplo, es un caso de estrangulación o isquemia de haces. Y la fiebre también va a estar presente en casos de estrangulación y esquema intestinal. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Karen Linares Díaz y a continuación procederemos con la descripción del examen físico. Este debe incluir la evaluación de signos sistémicos como signos de deshidratación o sepsis y, por supuesto, la correcta inspección, palpación, percusión y auscultación abdominal, así como un tacto rectal de ser necesario. El examen general nos va a aportar datos de gravedad evolutiva. Se tiene que valorar la afectación del estado general, el estado de hidratación. Ya hemos visto que se encuentra deshidratación, entonces se tiene que determinar la severidad de la misma ante un paciente que presente hipotensión, taquicardia y, bueno, entre otros signos y características que la denominan. Entonces se trata de una deshidratación severa. Normalmente puede asociarse a fiebre debido a, bueno, a complicaciones de la obstrucción. Y, por supuesto, también se tiene que determinar si existe alguna alteración de las funciones vitales, la actitud del paciente, su posición. Con respecto a la inspección, se va a identificar un grado variable de distensión abdominal que va a variar de acuerdo al sitio de obstrucción. Es mínima o no existe en las obstrucciones altas y puede ser considerable en las obstrucciones bajas. Y, bueno, por supuesto, también se deben buscar cicatrices quirúrgicas que indiquen una cirugía abdominal previa, también buscar si hay hernias en la zona abdominal. Y igualmente, a veces es posible ver ondas peristálticas a través de la pared en los pacientes que son delgados. Y también se recomienda hacer la diferenciación con otra patología que es causante de distensión abdominal, que es la ascitis, ¿no? Que se puede determinar mediante signo de la oleada, bueno, también la materia es cambiante, entre otras. A la palpación, el abdomen suele ser doloroso de forma difusa. Y, bueno, dado el predominio de líquido sobre aire en el intestino delgado, su obstrucción va a generar que se dé una palpación de la distensión que es más firme, a diferencia de la obstrucción colónica, donde el aire predomina sobre el líquido. Igualmente se tienen que buscar signos de afectación peritoneal, buscar si es que hay defensa, contractura abdominal, signos dolorosos, por ejemplo, el signo de Bloomberg, y, por supuesto, también se debe palpar orificios herniarios en busca de hernias encarceradas. A la percusión, la distensión del intestino va a producir timpanismo a la percusión en todo el abdomen. Y, bueno, sin embargo, las asas intestinales llenas de líquido van a dar como resultado una matidez. A la auscultación, la presencia de ruidos hidroaéreos aumentados en tono y frecuencia van a ser también llamados los ruidos metálicos, va a traducirse en lo que es la lucha peristáltica, pudiendo posteriormente haber una disminución o claudicación de los ruidos hidroaéreos. Y con respecto al tracto rectal, cuando se sospecha de alguna patología como una impactación fecal, una masa rectal, entonces se recomienda realizar el tacto rectal. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Elizabeth Mongeras y yo voy a continuar con lo que es el diagnóstico y exámenes auxiliares. Primero es importante que nosotros sepamos que el primer paso para el diagnóstico es la clínica. Es decir, que nosotros tenemos que realizar una correcta anamnesis y un buen examen físico para podernos orientar hacia esta patología, ¿no? Y recabar todos los datos que mis anteriores compañeros han mencionado. Por eso he puesto más o menos estos dos cuadritos que nos van a resumir la información de la clínica, la etiología, dependiendo del tipo de obstrucción, ¿no? De la localización de la obstrucción, porque justamente gracias a la clínica podemos más o menos establecer dónde es que se va a localizar esta obstrucción. Tenemos la obstrucción intestinal alta, que es la proximal a la válvula iliocecal. Acá la etiología va a ser mayormente debido a adherencias o bridas,
Va a haber ausencia de eliminación de gases por el ano, va a predominar el olor y los vómitos y va a estar presente la distensión abdominal. En cuanto a la obstrucción intestinal baja, que es la que está distal a la válvula ileocecal, predominantemente es debido a cáncer o a pólvulo o a enfermedad diverticular recurrente, va a predominar una distensión abdominal y ausencia de tránsito intestinal y se pueden presentar los vómitos fecaloideos, ¿no? Y el olor abdominal. En el cuadrito de abajo también más o menos nos resume la clínica en cuanto a la localización en intestino delgado e intestino grueso en los diferentes parámetros, ¿no? Como el inicio, el olor, el tipo de olor, la emisión de gases o no, el grado de distensión abdominal, la presencia de vómitos y el estado general del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos en mente este diagnóstico de obstrucción intestinal, recién vamos a pasar a las pruebas de laboratorio, que básicamente nos van a ayudar a valorar las repercusiones generales del síndrome obstructivo, pero de ninguna forma estas pruebas van a ser diagnósticas, sino que más se realizan por rutina. Entonces, nosotros debemos solicitar un hemograma, tanto serie roja como serie blanca, donde se puede evidenciar el hematocrito elevado, esto debido a la deshidratación que se produce por los vómitos, que va a generar una hemoconcentración. En algunos casos podemos ver anemia, que puede ser debido a pérdidas crónicas por neoplasias. En cuanto a la serie blanca, hay leucocitosis. Esto también se produce por una hemoconcentración o compromiso vascular y generalmente las cifras que sean mayores a 15.000 asociadas a neutrofilia nos van a indicar, ¿no?, que puede haber necrosis intestinal. En cuanto a la bioquímica general, hay un descenso de sodio, cloro y potasio, aunque en algunos de los pacientes suele estar estos valores normales, ¿no? Y también en fases avanzadas puede haber una insuficiencia renal prerrenal con aumento de urea y la creatinina e hiperpotasemia. En cuanto a lo que es gasometría y el equilibrio ácido-base, hay una acidosis metabólica o también puede haber una alcalosis metabólica por pérdida de cloro e hidrogeniones en los vómitos que se presentan, pero en algunos casos estos valores pueden estar normales, ¿no? Y finalmente la CPK, que suele también estar elevada y que indica compromiso isquémico de la pared intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a pasar al estudio por imágenes y aquí es importante que nosotros sepamos que la imagen de preferencia va a ser una radiografía simple de abdomen. ¿Por qué? ¿Por qué se indica esto? Esto más que nada va a ser porque es una prueba barata, produce menos irradiación al paciente y tiene una amplia disponibilidad. Entonces, gracias a esta imagen nos va a confirmar, ¿no?, el diagnóstico de muchos casos y también la localización. Más que nada, los hallazgos van a depender de la altura y la localización del obstáculo. Por ejemplo, si se produce en intestino delgado, se van a identificar las válvulas conniventes en las asas dilatadas. Justamente también van a estar las asas dilatadas en un diámetro de 3 a 5 centímetros y no se va a observar gas en el colon. Y cuando hay una obstrucción de intestino grueso, se identifican austras o heces en las asas dilatadas. El diámetro de estas asas va a ser mayor a 5 centímetros, generalmente tiene una distribución periférica y no se van a observar, no se va a observar gas en el recto. Adicionado a todo esto, vamos a observar también los niveles hidroaéreos. Esto lo vamos a ver como una imagen de burbuja gaseosa que se corresponde a la cima del asa distendida por gases intestinales. Cuando van a pertenecer al intestino delgado son generalmente múltiples, más anchas que altas, de tamaño pequeño, centrales y orientadas a lo largo de una línea que va desde el hipocondrio izquierdo hasta la fosa ilíaca derecha. Y si es que son de intestino grueso, su número es mucho menor, perdón, y aparecen más altas que anchas, ¿no?, salvo en el colon transverso, y son de grandes dimensiones y de localización periférica, siguiendo al marco colónico.
Y en algunos casos vamos a ver imágenes patológicas extraintestinales. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos dos radiografías, una de costado y una de pie. Y en estas imágenes podemos ver, ¿no?, justamente lo que les he mencionado, la dilatación de las asas intestinales, también hay presencia de edema de la pared intestinal y vemos las válvulas conniventes de las asas dilatadas, ¿no? ¿Qué son estas válvulas? Van a ser pliegues anatómicos del intestino delgado que se vuelven más evidentes cuando éste se distiende, ¿no? Y esto Elizabeth, también nos va a permitir, ¿sí, doctor? me parece que dijiste una de costado o acostado. Ah, no, de costado. ¿Cómo? De costado. O sea, se tienen que tomar, sí, dos, una en bipedestación y una en decúbito supino. Allá, entonces es recostado, acostado, pero no de costado, ¿sí? Sí, Bien. sí, doctor. Ok, continúa. Como les mencioné, ¿no? En estas radiografías vemos justamente todas estas características y en la radiografía en bipedestación se ven mucho más claramente los niveles hidroaéreos que les he mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es otra imagen que nos va, que nos muestra, ¿no?, las características que les he mencionado, las asas distendidas, dilatadas, la presencia de edema de la pared intestinal y los diversos signos que ya les he mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí he colocado otras radiografías más de la obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Ya, y también esta es una obstrucción intestinal a nivel de intestino grueso. Podemos ver, ¿no?, lo que es una asa dilatada, que nos va a dar la imagen de grano de café, lo que nos va a orientar más hacia lo que es un vólvulo. Y en cuanto a otros estudios diagnósticos, tenemos el enema opaco, la colonoscopía, la TAC y la resonancia magnética. Esto no se usa mucho, es mucho más preferible que se utilice la radiografía simple de abdomen, pero también lo podemos tener en consideración. Siguiente, por favor. Bueno, algo que también va a ser importante en la parte diagnóstica es que nosotros sepamos diferenciar si se trata de un hilo mecánico versus adinámico. Como ya lo tocamos en lo que es clasificación, en sí el hilo mecánico va a ser una interferencia en el paso del contenido intestinal por causas mecánicas en algún segmento del tracto gastrointestinal. En cambio, un hilo dinámico va a ser una detención del peristaltismo intestinal. Las causas más comunes del hilo mecánico van a ser, por ejemplo, las heridas y adherencias, las hernias, los tumores, los cuerpos extraños, la intususpección o el ascaris. Y en hilo adinámico, las causas más comunes va a ser el hilo dinámico posoperatorio, también puede ser por irritación peritoneal por diversas causas, infección intraabdominal, alteraciones metabólicas, también lo vamos a ver en quemaduras graves o a causa de isquemia o fármacos. En cuanto al diagnóstico, van a existir algunas diferencias. Por ejemplo, en lo que es la clínica, el dolor abdominal en el hilo mecánico va a ser característicamente de tipo cólico. Puede ser intermitente y de intensidad progresiva al comienzo. Mientras nosotros vayamos viendo la evolución de este, se puede volver continuo y de intensidad severa. En cambio, el hilo dinámico no va a ser de tipo cólico, sino va a ser un dolor más de tipo sordo, que va a ser continuo, va a ser difuso, y la intensidad no va a llegar a ser severa, sino que se va a mantener en leve a moderada. Los vómitos en el hilo mecánico son de tipo postprandial. En el caso de que sea una obstrucción proximal, van a ser tempranos, biliares y abundantes. Y en el caso de una obstrucción distal, van a ser tardíos y fecaloides. En el hilo dinámico, los vómitos van a ser de tipo rebosamiento, van a ser tardíos y fecaloides. En la inspección abdominal, el hilo mecánico, vamos a observar una distensión abdominal localizada
y por ende podríamos observar también la presencia de una masa abdominal, ¿no? Como es el caso del sigmoides. En cambio, en el hilio adinámico, vamos a ver que en la inspección abdominal, la distensión abdominal va a ser difusa, no va a ser localizada. En palpación abdominal, el mecánico va a presentar una hipersensibilidad a la palpación. En cambio, el adinámico generalmente no va a existir dolor a la palpación o este va a ser muy leve. Y en cuanto a la auscultación abdominal, al principio en el hilio mecánico los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados, podemos también presenciar ruidos metálicos, borborismo, y mientras va evolucionando podemos ver que los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos o ausentes de manera más tardía, ¿no? A diferencia del hilo dinámico, que siempre cuando nosotros acostemos vamos a escuchar los ruidos intestinales ausentes. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros hayamos identificado la clínica, vamos a pedir los estudios complementarios que nos van a terminar por confirmar si resulta un hilo mecánico o un hilo dinámico. En cuanto a la radiografía de abdomen, vamos a ver que en un hilo mecánico se va a tratar de una distensión de las asas del intestino delgado o el colon. Vamos a ver imágenes hidroaéreas, vamos a ver edema de pared o imágenes patológicas extraintestinales, como ya lo mencionamos anteriormente. Por ejemplo, es bastante característico la imagen en escalera, ¿no? En cambio, en un hilo dinámico vamos a ver que la radiografía simple de abdomen va a mostrar una distensión difusa del intestino delgado, del colon, y que incluso esta puede llegar a estar afectando el estómago. Y no vamos a ver la imagen en escalera, sino que vamos a ver asas uniformemente dilatadas. El gas en el estómago va a estar mucho más presente en un hilo dinámico, al igual que el gas en el intestino. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una obstrucción proximal en el mecánico y en el caso del adinámico, perdón, lo vamos a ver que el gas en el intestino va a estar de manera dispersa, tanto en el intestino delgado como en el colon. En cuanto al líquido en el intestino, lo vamos a ver más presente en el hilio mecánico. Por eso es característico, como ya lo mencionó mi compañera, el edema de pared. En cambio, esto no lo vamos a ver mucho en lo que es el hilio dinámico. Los niveles hidroaéreos de las asas intestinales en bipedestación en el hilio mecánico van a tender a estar en diferentes niveles y vamos a ver las asas en G, en J, perdón, y en cuanto es al hilio dinámico, se va a situar al mismo nivel en el abdomen medio, entonces vamos a ver la presencia de asas en U. En cuanto al laboratorio, pueden conseguir en algunas cosas, como ya mencionábamos, puede haber, por ejemplo, anemia en el caso de neoplasias, puede haber leucocitosis, puede haber ciertas alteraciones de los electrolitos en un hilo mecánico, pero esto no va a ser común. En cambio, en un hilo dinámico siempre va a haber la presencia de alteraciones electrolíticas, las cuales luego en tratamiento las vamos a tener que corregir, y también podemos ver un aumento de la amilasa. Siguiente, por favor. Mi nombre es Alexia Monteagudo, yo voy a hablar del tratamiento. Bueno, van a existir dos fases del manejo del paciente con un hilo mecánico. En un primer momento, lo más importante va a ser un proceso de reanimación del paciente, ¿no? Por ejemplo, recuperarlo del estado de deshidratación, o tal vez compensar pérdidas, o corregir una hipovolemia, o tal vez alteraciones electrolíticas, ¿no? Ya, y el segundo momento del manejo va a ser, en el caso de un intestino delgado, va a depender si se trata de adherencias o no, ¿no? Y aquí todos los pacientes de bajo riesgo, como los de alto riesgo, que no van a precisar tratamiento de emergencia, van a ser sometidos a un tratamiento conservador. Y también se menciona en una de las bibliografías que se puede añadir a este tratamiento conservador un gastrofrin, ya que no solo se ofrece un beneficio diagnóstico, sino que también terapéutico, ¿no? Y si a los 3 o 5 días, en los de bajo riesgo o en el caso de los alto riesgo después del día 2, no hay respuesta, o si también como hay casos en los que no se haya producido un empeoramiento,
Se puede indicar una cirugía urgente en el caso de las adherencias, y esta podría hacerse por una vía laparoscópica, siempre que no haya peritonitis, neumoperitoneos o tal vez un estado hemorrágico, o si hay una inestabilidad cardiorrespiratoria, y también en el caso que se presenten nasas de gran calibre, ya sean mayores de 6 centímetros. Y en el caso que no se traten de adherencias, ya que son más propensos a presentar una obstrucción completa y estrangulación, y así también como tienen diagnósticos fallidos, solo se recomienda un tratamiento conservador a los que son de bajo grado, y a los demás se les indica una cirugía urgente, ¿no? Lo mismo que a los de tratamiento conservador ineficaz tras 24 o 48 horas o antes si han tenido un deterioro en su evolución. Y la cirugía siempre va a ser la que corresponda a la causa etiológica. Siguiente, por favor. Y en el caso que se trate de una obstrucción o un hilo mecánico del intestino grueso, es importante que sepamos el diagnóstico causal para poder tratarlo. Por ejemplo, si se tratan de datos de perforación, una peritonitis, una isquemia intestinal aguda, se tiene que realizar una cirugía de emergencia luego de una reanimación rápida. Y en el resto de los pacientes, el tratamiento va a variar según la causa del proceso obstructivo, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un cáncer colorectal, lo primero que tenemos que asegurar es que sea una cirugía, bueno, valga la redundancia, con la mayor seguridad posible, ya que va a tener una alta morbilidad, ¿no? Y por eso se suelen someter a estos pacientes a tratamientos conservadores, ya sea con una descompresión mediante sonda nasogástrica o fluidoterapia adecuada y un buen aporte nutricional clínico por vía parenteral. Y en el caso que la solución va a ser completa, se va a recurrir a un tratamiento paliativo, ¿no? Como stents o tal vez estomas, ¿no? Como colostomías. También está el caso de que se trate de una diverticulitis estenosante, y aquí se recomienda inicialmente un tratamiento conservador que casi siempre es exitoso, y después se indica una resección colónica por una cirugía electiva diferida, ¿no? Y aquí también se indica una cirugía de urgencia en el caso de que el tratamiento conservador fracase. Luego tenemos el caso del vólvulo sigmoideo, y aquí se va a tratar con descompresión sigmoidescópica o tal vez con una distorsión radiológica cuando se aplica un enema de contraste, ¿no? Y en ambas técnicas se va a conseguir una solución de un 80 al 100% de los casos, pero puede haber recurrencias del 40 al 60%. Siguiente, por favor. Verónica Rodríguez, y vamos a seguir con las complicaciones. Las complicaciones van a depender mucho de la gravedad de la afección, la edad del paciente y también la presencia de comorbilidades y la duración de estos signos y síntomas. Primero vamos a tener las complicaciones en las cuales aún no se ha dado un tratamiento y se considera la deshidratación y el desequilibrio electrolítico, que como va a haber una detención y no va a haber avance del aire y el líquido intraluminal, se produce la dilatación y se va a estancar el contenido gástrico. Entonces se produce el vómito o emesis. Esto hace al paciente más propenso a deshidratarse y además causar alteraciones hidroelectrolíticas, y a mediano plazo puede llegar a la alcalosis metabólica, como ya se mencionó. También sumado a esto, tenemos la éstasis, que esto produce que el contenido favorezca un sobrecrecimiento bacteriano y también la translocación intestinal. Otras complicaciones también son la necrosis y la perforación intestinal. Por ejemplo, cuando hay un estrangulamiento intestinal que puede ser causado por una hernia encarcelada, esta no es una hernia no reductible, entonces puede ocasionar la perforación, o también la presencia de bandas que produce la isquemia en el intestino. Entonces, la perforación intestinal puede llegar a provocar peritonitis o una infección grave en la cavidad abdominal. La necrosis se va a desarrollar por el aumento de la presión de un segmento ocluido bilateralmente, lo que se conoce como una obstrucción del circuito cerrado. Por ejemplo, en las hernias encarceradas y también en la obstrucción del intestino grueso, que se da en presencia de una válvula ileocecal competente. La necrosis también va a desarrollarse por la compresión directa de los vasos mesentéricos. Entonces, esta necrosis también puede conducir a la perforación, y la perforación, como mencionamos, conduce a la peritonitis. Siguiente diapositiva, por favor. Luego están las complicaciones que se dan después de que se da la cirugía.
Pueden ser complicaciones cardíacas, pulmonares, también pueden resultar de procedimientos y la hospitalización. Puede haber complicaciones neurológicas, hemorragias, infección o ruptura de la incisión. Tenemos el uso de las sondas nasogástricas que por producto de que puede provocar, cuando se retira puede haber una lesión traumática o también puede provocar aspiración. Y, digamos, cuando se da un tratamiento quirúrgico de urgencia, se puede tener complicaciones como infección del herido operatoria, la sepsis, peritonitis, delirio paralítico y hemorragia. Y también podría haber neumonía por la aspiración, o también si está asociado al uso de ventilador, o también puede ser adquirido en el hospital. Siguiente, por favor. Eso sería todo.